¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy a la mañana, hablando con mi amigo Rubén Peralta, que le mando un saludo muy grande, un beso grande, y por supuesto a todos los que están viendo por las redes sociales, les mando mis saludos, mis respetos. Se creó digamos una especie de polémica por una canción que en aquel momento, en la década de los 80, fue uno de los grandes clásicos de lo que se le llamaba americano. Quizás es el género como se bailaba, porque eso es música del estilo pop internacional, también derivado del folk, de la música country o del rock and roll. Acá se le llamó americano porque se lo bailaba de esa forma. El género americano no existe, sino que existen las canciones con su género, como vuelvo a repetir. Pop, folk, dance, disco, ítalo, son géneros reconocidos y en el cual aquellas canciones en la década del 80 se plasmaban en los boliches. Y en aquellos momentos que quienes podíamos tener el acceso a estas cosas, a los vinilos, a los viejos vinilos, a los famosos discos piratas, discos que venían grabados versiones maxis o a veces las originales, en muchas veces hasta cortadas y también pisadas a propósito para que muchos no las puedan disfrutar como tenía que ser, hasta que se podría conseguir el disco original, el álbum original del artista que uno escuchaba en estos discos pirata o factoría, como le quieran llamar. Bien, el caso es que hay una canción de Sally Oldfield, la hermana de Mike Oldfield, aquel que hizo en el año 1983 el disco Crisis, en el cual venía Sombra a la luz de la luna y Asunto extranjero, una gran canción, muy bien interpretada por Maggie Reilly, que hacía sus primeras armas en el mundo de la música. Sally Oldfield tenía que haber sido la cantante de ese disco, pero Mike, el guitarrista, el líder de la banda, decidió darle la oportunidad a esta artista. Sally Oldfield en el año 1987 edita el álbum Femé, en el cual viene el gran clásico Daga Plateada, Silver Dagger. Canciones muy lindas para aquella época, donde se disputaban canciones de todos los estilos de la música internacional, lo que acá le llamaban americanos. En esa época salían canciones tan lógicas, tan lindas, tan bailables, con grupos tan reconocidos en la década de los 80, y que todos se plasmaban en los boliches. Uno iba un sábado, un viernes o un domingo a escuchar esa música. En mi caso, si bien yo no bailaba mucho, pero sí llegué a difundir, a pasar música. Lo último que hice fue hasta el año 84, que cerró Caníbal, que fui parte de ese boliche, con una historia muy grande. Y luego me dedicaba de ir a los boliches y escuchar mucho, aprender mucho, demasiado, para mi información. Y para luego plasmarlo años después, con lo cual hice 20 años de radio haciendo algo así, como lo que estoy haciendo en este momento. Difundir la música con los artistas, con los discos, con los sellos grabadores, con los años de edición. Y este es un disco pirata, que se editó en el año 1991, al menos los sellos que ellos implementaban acá. Discos que venían de 3 tracks por lado, o 4 tracks por lado, lado A, lado B. En este disco viene Digging for Love, versión extendida, que es el track número 2 de este vinilo, por lo cierto está impecable, en el cual un vinilo que trae de la cara A 4 canciones y de la cara B también trae 4 canciones. ¿Qué pasaba? Ponían el disc-jockey que los grababa y solamente marcaban 2 de las canciones, que quizás para ellos eran la canción lógica de esta cara y la canción lógica de esta cara, para el disc-jockey que en su momento ponía el sello en estos discos. Discos piratas, discos factorías, como lo quieran llamar ustedes. Esto nosotros lo vivíamos en plena guerra de las Malvinas, año 1982, no se podía comprar música de afuera y se nos había prohibido comprar música internacional y escuchar música internacional. Por eso que también vamos al recuerdo, resurgió el rock nacional. Se le llamó rock nacional porque en la década de los 70 era rock progresivo. Y tuvimos la suerte de tener grandes bandas en los 80, Soda Stereo, Virus, Hit y tantas que
hoy quedaron plasmadas en la historia grande del rock nacional de la música argentina. Volviendo a esto dio el paso a que se hacía difícil de obtener la música. Y en los boliches venían cajones grandísimos, con 500 discos, 600 vinilos a veces. Muchas veces venían en boys de 1000 vinilos. 3, 4 discos iguales, repetidos. 2 para el boliche, 2 para el disc jockey. Bueno, entre esos discos, muchos me hice cargo yo. Y estos los comprábamos muchas veces en disquerías especializadas del tema, los discos piratas, donde venían ciertas cositas, ciertas canciones que luego después se editarían en los discos originales, vendrían, se comprarían, saldrían a la venta los grandes discos, como en el caso de Sally Oldfield y de muchos artistas más. Esto es un poco el relato de esto que se generó en internet, en este grupo de Facebook, bueno, con un amigo de ustedes, mi respeto hacia él. Subimos un par de fotos con mi hija Florencia y les doy la gracia a todos ustedes, porque estas cosas también me hacen recordar. Yo hace mucho tiempo ya que dejé este mundo, pero me encanta, amo, viví para esto. Yo de muy pibito empecé a juntar música. Cuando este muchacho me contesta, yo también subo discos, y yo también empecé a juntar música en el 84, yo ya en el 84 ya estaba allá arriba, en el top, teniendo muchísima música. Y vamos a recordar un poquito de lo que es el mundo de la música. El mundo de la música y de los americanos de en serio. Y ahora me pongo a hablar en tema de coleccionista. Y cuando yo muestro un disco lo muestro porque es así. La legendaria Julian Werding. Un gran álbum. Este álbum es uno de los más buscados de Julian Werding. Lluvia en el camino. Gran clásico. Otro disco de Julian Werding, Tarot. Lluvia de amor. 2 discos de los que hay que tener, al menos en vinilo. Luego, en otra ocasión, vamos a mostrar los discos en CD que tenemos de esta gran artista de la música de Alemania, quizás una de las mejores vocalistas. El recordado Phil Seymour, su segundo disco. El primer disco fue aquel donde venía Preciosa para mí, lo cual en vinilo fue muy difícil de conseguir. Este es el disco número 2. Sí, lo tengo en formato de audio digital o de CD, donde viene Preciosa to Me. Este es un gran disco con los grandes americanos o los grandes clásicos, como le dicen ustedes. Esto se pasaba en Elsinore, ni más ni menos, en la cuna de ese estilo. Gran grupo de música internacional instrumental, voz guitarra de la década del 60, se usaba para cerrar los boliches. Nosotros lo usábamos para cerrar muchas veces lo que era una noche de caníbal. Y muchos boliches como ser Tortuga, que eran clubes donde pasaban americanos. El mismo Mi Club usó mucho de estas canciones porque estaban muy bien logradas y entraron también, se metieron en ese mundo de los clásicos. Un gran artista, el primer disco solista con 2 grandes clásicos que se bailaron, de Brian Setzer, el líder de los Stray Cats, un hombre que venía del rockabilly y cambió totalmente su historia con este disco. Luego siguió en el mundo del rockabilly, pero este disco marcó con 2 canciones, principalmente Al filo del cuchillo, que fue uno de los clásicos suavecitos que eran para bailar, pero claro, para el oído de aquel que conocía. Gal Davis, una cantante con una trayectoria gigantesca, en este álbum edita Giving It Away, el clásico de Chris Hillman junto a Roger McGuinn y Jeannie Clark, en aquel recordado álbum del año 1980, Ciudad. Aquí Gal Davis le pone el toque con esa voz tan sensual y la versión que se la conoció como la versión country del clásico Giving It Away. Joan Cassidy, un disco muy buscado, muy buscado. Tú serás mi baby, quizás la versión más buscada de este gran clásico por este gran artista que tiene muchos discos.
también fue artista de cine, pero este es uno de los discos más buscados de Swan Cassidy. Un disco hoy ya hablando de colección, si se quiere. En nuestra casa rosa, como la cinta rosa, el clásico de Lucio Battisti, el original, italiano, una de las grandes perlas de la música internacional, de la música pop italiana. Aquí se lo bailaba, como vuelvo a repetir, en el estilo americano. Una gran canción y un gran álbum. Una perla, una reliquia, la agrupación alemana The Fight Band. Este disco trae La Luna y Yo, un gran clásico, una de esas canciones que quedaron plasmadas a fines de la década del 70 y a comienzos de los 80. Elsilan lo disfrutaba mucho esta canción, porque todos la bailaban, ya casi cerrando los grandes clásicos americanos para meterse en los lentos. Hoy, un disco de colección. Huélgalo adentro, uno de los mejores álbumes de Art Garfunkel, el compañero de Simon y Garfunkel, el álbum Corte de Tijera. Esto se grabó bajo el sello Columbia Records, y aquí venía ese gran clásico, Huélgalo adentro, una de esas canciones que la podían enganchar hasta con Noches cálidas de verano, el clásico de Nile, que Nile lo graba en el año 79, pero Joe Egan lo graba en el año 1978, y esta canción pegaba con eso. The Babies, la agrupación que fue fundada por John White, aquel que hizo Missing You. En este álbum, un álbum ya a esta altura de la vida, un álbum de colección. En este álbum viene el gran clásico California, una canción lógica que se bailaba, que se disfrutaba, suave, con una sensualidad bárbara y con un ritmo realmente espectacular. Para aquellos memoriosos de los clásicos americanos, este es un disco también a la altura y sin duda alguna con la historia de colección. Towler Richard, un artista de la música country, si se quiere decir. No editó muchos discos. En este disco viene, a mi entender, la mejor versión de Stand By Me, Quédate conmigo. El clásico de Benny King, que más famoso lo hizo John Lennon. Aquí viene la mejor versión, la marcada, la que se bailaba. Clásicos americanos, los clásicos de siempre, álbumes que han quedado en el recuerdo. Estamos haciendo un breve repaso en la historia de la música, como vuelvo a repetir. Les agradezco porque esto también me hace recordar a mí. Hace mucho tiempo que no estaba con mis discos, tengo cantidades, tendríamos que estar mucho tiempo para mostrar todo. Mucha música, muchísima música. Mike Gilley, otro de los grandes artistas y quizás sus dos mejores discos. En este disco viene el clásico How Long, el clásico de la agrupación Ace, liderada por Paul Carrack. Paul Carrack, que a nivel solista editó muchas canciones y fue la voz de una excelente agrupación liderada por Mike Rutherford, que fuera parte de Genesis, Mike and the Mechanic. Aquí viene How Long, una de las mejores versiones en el estilo country y que también se disfrutaban en grandes boliches del estilo, del corte de los americanos. Otro muy buen disco de Mike Gilley también, con grandes canciones marcadas, no tan conocidas, pero conocidas en el ambiente del americano. Aquí un conocido, Chris Norman, la voz líder de los comienzos de Smokey, la agrupación de la década del 70, que hasta nuestros días siguen haciendo música de muy alto nivel, cambiando su formación, pero el estilo no lo cambiaron nunca. Acá hay dos de sus grandes discos, tres quizás de sus mejores discos. Interchange, el de Chris Norman, donde viene Jenny Lee, quizás una de las mejores canciones solistas de este gran artista, sin perder el estilo que él tenía con los Smokey, plasmado en estos discos. Grandes canciones, grandes recuerdos. Un artista norteamericano, Don King. ¿Qué se puede decir de este artista? Un artista que no es muy conocido en el mundo de la música, pero sí aquellos que aman la música country. Acá vienen dos canciones muy lógicas, muy suaves, que se disfrutaban en grandes boliches, como ser Mi Club, Elsilan. Y aquí, Don King otra vez.
En este disco viene Escribí una canción para todos, un gran clásico, muy bien interpretado, muy bien logrado, con una suavidad, con un estilo, con una finura, de aquellos que íbamos a un boliche y afinábamos el oído y decíamos, ¿qué es eso? Qué bien que suena, qué lindo que es para bailar. Acá está, uno de los discos más difíciles de conseguir de Don King. El dúo Kendalls, dúo que comenzó en la década de los 70 siendo amigos y luego pasaron a ser marido y mujer. Este disco es el que le dio el toque a este grupo. You Came for Love, viene la gran canción acá, un clásico de la música country y de los americanos que es, por supuesto, se disfrutaban en los boliches de nivel. Toda esta música que estoy pasándoles a ustedes es música del estilo americano de colección. Por supuesto, aquellos a los cuales estamos hablando iban a bailar a Krypton o a otros boliches, esta música no se pasaba ahí porque en esos boliches se disfrutaba más de la música más contemporánea, no tan difícil como esto de conseguir. Hay que estar muchos años para disfrutar de esta música y conseguirla y haber caminado un poquito. Vamos a uno de los, quizás de los mejores, sin duda alguna de los mejores. El legendario Johnny Lee. Crossfire. El gran clásico de Spencer Davis. Aquí Johnny Lee lo hace en versión country y con el toque de este gran artista de la música country. Un pionero, un pilar y sin duda alguna de los más difíciles de conseguir en su momento. Y hoy ni hablar. Esto ni siquiera existe en internet para poder bajar algo de esto. Aparecen algunos discos en formato de audio digital, recopilaciones, pero para escuchar estos discos muchos van a tener que ir a alguna casa de algún coleccionista y que los haga disfrutar. Otro de Johnny Lee, de los buscados y de los más difíciles de conseguir. Ya un disco a esta altura de colección. Johnny Lee, quizás uno de los mejores discos de él. Acá prácticamente era todo para bailar esto. Un disco sensacional, con grandes canciones, que se disfrutaban en Elsiland, en Mi Club, en Murley. Johnny Lee, nuevamente. De acá se le podemos sacar 4 canciones bailables en el estilo americano. Y son unas mejores que otras. Nuevamente Johnny Lee. Este quizás es un poco más country este disco, pero no deja de ser importante. El primer disco de Johnny Lee, y este sin duda alguna es el disco que le abrió las puertas a este grande. Looking for Love viene aquí, una de las grandes canciones de la música country y de los americanos. En este disco se plasmó, y un disco a esta altura realmente de colección. Además, en este momento está sellado, pero este disco está filmado por el propio Johnny Lee. Disco de música country. Paul Overstreet, un pastor evangelista que hacía música del estilo country y que acá mucha gente no se daba cuenta y las bailaba, pero es música gospel del estilo country. Johnny Duncan, un contemporáneo a Johnny Lee, también. En este disco viene la versión de Maravillosa esta noche, el clásico de Eric Clapton, pero en versión country. Un disco de colección, de las mejores canciones que pasaba Elsiland, John Hunter. Un disco que no muchos lo tienen y que sin duda alguna también marcó un antes y un después en el country y en lo que es el mundo del americano. Seguimos con esta colección. La legendaria Jackie DeJano, mientras el cucú da la hora. Y es la hora de meternos un poquito con las femeninas. Jackie DeJano, una de las grandes artistas de la década del 60. Aquí en el año 1975 edita este gran álbum en el cual se le pueden sacar 6 canciones del corte americano, todas bailables, entre ellas una de las canciones de los Bee Gees, en una muy buena versión. Un disco a esta altura también de colección. Helen Foley, ¿qué puedo decir de esta artista? Mi canción, versiones de Johnny Marr, el clásico de Robert Palmer,
Y en disco en formato de audio digital tengo El Palacio de los Secretos, en versión francesa y en inglés. Estos son los dos discos oficiales de ella, grabados en la década del 70 y 80. Dos discos también a la altura de un artista que realmente valía la pena tenerla. Y conocer de este artista porque es muy importante en el mundo del americano. Gene Capaldi. Este hombre hace una versión de El amor duele, el clásico de Roy Orbison, clásico que lo hizo famoso el grupo Nazareth. La versión de este artista se usó mucho en los boliches para darle el paso a los lentos. Grandes canciones, grandes artistas, muchos recuerdos. La británica Barbara Dickson. Dos discos de colección. Realmente esta artista tuvo canciones muy lógicas, entre ellas Outward Me, How Long, y dos discos que se pueden decir que están entre los mejores de esta artista. Hoy ya no se ve más nada de estos artistas y por supuesto conseguir estos discos cuesta un dinero, son difíciles de conseguir, encima son británicos. La legendaria Gal Davis, otra vez, este disco es impresionante, no tiene desperdicio. Todas las canciones, Corazones en el Viento, todas bailables. Un disco impecable y que recuerdo que lo he usado una sola vez, 2 veces, solamente para bajarlo de vinilo, de este vinilo a CD. Que en algún momento me dedicaba a hacer esas cosas porque esto no estaba editado en audio digital. Charlie Durs, Aprendiendo a volar, Fear of the Fire, un gran clásico, uno de esos americanos que se pasaban y uno lo disfrutaba porque tenía una sensualidad y un ritmo, una cadencia terrible. Un disco completo, 2 canciones que se le sacan y qué más. Editó 2 discos y esta es la versión importada. Aquí se editó el nacional, que venía la foto de ella en el medio, pero este es el original. Una cantante, muy buena cantante y muy buena bajista. La banda por excelencia holandesa, Pussycat, con Tony Willett a la cabeza, la voz líder, y en este disco por supuesto, Mississippi, el gran clásico, un disco de la década del 70, precisamente del año 74. A esta altura del partido, como se dice, ha pasado a ser un disco de colección y que tiene una historia muy grande en el mundo del country de los Países Bajos y en el mundo del americano. Mississippi. Jim Potoglo, su disco insignia, More to Love, del año 1981. Más amor, la versión original. Luego en el año 84 edita un álbum de singles en el cual edita nuevamente el clásico More to Love con una cadencia un poco más lenta, pero este es el original. Un disco a esta altura también difícil de conseguir, pero con muchas añoranzas, muchos recuerdos, un clásico. El legendario y reconocido y recordado de Jackie DeShannon. Este fue en la década del 50 el que hizo Fugitiva. Este fue uno de los últimos discos que él grabó, en el cual puso el gran clásico Fuera de Tiempo. La mejor versión, sin duda alguna, de Fuera de Tiempo viene en este disco. Cuando estaba por ser convocado por los Traveling Wilburys, la depresión lo llevó a que se mate pegándose un balazo de escopeta en la cabeza. Ya había hecho algunas tomas con los Traveling Wilburys porque había dejado Roy Orbison la banda y la depresión lo mató. Por eso que después los Traveling Wilburys quedaron como cuarteto. El legendario Del Shannon con este gran álbum. En ese también viene Mar de Amor. Otro artista no tan conocido, pero sí conocido por aquellos que entendemos de la música. Randy Meisner. Este fue el primer bajista de la agrupación americana Eagles. Se me olvida otro disco que los tengo ahí arriba, en el cual viene el clásico Zapatos Blancos, que acá se lo conoció por Emmylou Harris, pero en este disco vienen 2 canciones del corte americano bien marcadas, que aquellos que entendemos de esto realmente
era para disfrutar de este estilo de música. El canadiense, y no más, sin duda alguna, uno de los mejores a mi nivel, el recordado Gordon Lightfoot. Salud y mucha vida. En este disco yo creo que la rompió. Este disco tiene una historia sensacional porque en la década de los 80, precisamente en el año 83, los dos americanos que tenía este disco los bailaba todo el mundo. Arriba tengo la versión importada, toda sellada, pero claro, he bajado un par de discos nada más para hacer un poquito de historia y volverles a agradecer por recordar todas estas cosas. Me encanta hacer esto. Jeremy Spencer Band, año 1975. Este fue un artista que era el primer bajo de la agrupación británica Fleetwood Mac. Cuando él se abre, edita varios discos hasta llegar a este disco, que fue el disco bisagra de este artista. En este disco viene el gran clásico Free y Traveling, Viajera. Un disco de colección, un artista reconocido, un disco que aquellos que conocemos de los americanos, escuchar Free y decir, qué gran canción para la década del 70. Lo bailaban americanos. Estamos haciendo un poco de recuerdo. Don Sly, un artista canadiense haciendo música country, y en este disco se editó una canción que se disfrutaba mucho en Elsiland, un americano de esos clásicos suaves, y que realmente pasó desapercibido, que luego cuando vino el furor de los que salían a las ferias, a los lugares a buscar música, quizás lo escucharon en alguna radio y lo empezaban a buscar. Y bueno, tuve que usarlo para bajarlo a audio digital, a CD, pero es un disco muy difícil de conseguir y ahora bueno, ya no se consiguen más estos discos. Otro disco de colección. Sin duda alguna, este disco no tiene desperdicio. En la música country son grandes discos, artistas reconocidos, y haciendo un poquito de historia como les vengo diciendo. Billy Joe Royal, un disco que me costó mucha plata conseguirlo, porque le saco una sola canción, pero había que tenerla. En el álbum que se editó en formato de audio digital, este artista graba una canción que lleva el nombre de Ella antes lloraba, ahora ya no lo hace. Canción que pertenece a Johnny Rodríguez, otro artista de la música de México y de la música del estilo country. Pero este artista tenía una particularidad, que cuando lo escuchaban muchos se confundían porque pensaba que cantaba una mujer, y es este hombre, una voz muy singular. Kevin Welch, dos canciones, dos clásicos de la música country y de la música de los americanos. No es muy conocido, pero en los boliches especiales en este estilo era un disco muy bailado. Sonny Throckmorton, A Thinking Reddenbones. Aquí viene un gran clásico, una canción suavecita, un artista no tan conocido, pero para aquellos que coleccionamos música no podía faltar. La agrupación Prelude, Labor de Amor, grandes canciones. Este es un disco también de colección, sin duda alguna. Hoy entran en internet y escuchan a la voz de este artista con estos dos hombres que ya son grandes y suenan como sonaban en la década de los 70. El grupo Prelude. Silver Spur. Aquí es un disco muy bien logrado, con grandes canciones. Un disco de la década de los 80, fines de los 70. Son originales y también se disfrutaba bailando en lo que es el estilo del americano. Esto se disfrutaba mucho y se bailaba. Joe Strike, otro de los grandes artistas, el que hizo Amarillo, un gran artista. By Morning, Amarillo, un clásico, pero en este disco viene una de esas canciones suavecitas que también se bailaba en boliches como Elsiland, como Mi Club, como Moonlight. El mejor disco de T.G. Shepard. De este disco podemos decir muchas cosas y es un disco que trae todas las canciones, pero claro, siempre digo,
hay que recorrer la música, hay que escuchar la música, hay que aprender la música. Artistas de Norteamérica que no son tan conocidos quizás para ustedes, pero para aquellos que, como quien les habla, hurgó, es familiar. Cuando yo disfrutaba de esta música, lo disfrutaba en radio, lo pasaba en radio, me preguntaban, ¿qué es eso? Qué bien que suena eso. Algunos lo conocían y yo les decía, ahí está el artista, y qué bien que sonaba. Un gran álbum, quizás a mi entender, el mejor. Un artista de la música gospel, John Schneider, de la música gospel de los Estados Unidos en el estilo country. 2 canciones, 2 álbumes, para aquellos que dicen, ¿quién lo conoce? Sí, claro, por supuesto, ¿quién lo conoce? Pero para aquellos que entendemos de esto, una gran canción acá, otra gran canción acá, y es suficiente para tener estas reliquias, y que hoy se las estamos mostrando con mi hija Florencia, en este recuerdo por la música. Dan Seals. Este fue uno de intérpretes y de los artistas del grupo England Dan and John Ford Collins, y también de Seals and Croft. Dan Seals, su nombre como solista. En este disco viene San Antonio, un gran clásico de los clásicos de los americanos, de la música country. Y en este disco, bueno, ¿qué les puedo decir? De la década de los 80. Para aquellos memoriosos, este disco no lo podía conseguir por ningún lado. Y una tarde caminando por Varela, precisamente por la calle España y Sayaret, en la disquería Ruidos, me lo encuentro este disco. Sin perder tiempo lo compré porque era un disco que había que tenerlo. 4 canciones lógicas tiene este disco, con un estilo sensacional. La cadencia de Dan Seals, como dije antes, uno de los grandes artistas de la música country. Joe Newton, ¿se acuerdan de Joe Newton? Ángel del Amanecer, Reina de Corazones, el original, el importado. Un gran disco. Tengo más, Adiós mi corazón, varias canciones más de ella, varios álbumes más de ella allá arriba, pero bueno, traje algunos que, como ustedes ven, no se puede bajar todo en esta tarde. En algún momento podemos hacer nuevamente un revival de estas cosas con otros discos. Mental Anything, un grupo que ya era más de la música pop de Irlanda, de Inglaterra, pero que aquí se bailó mucho el estilo de esta música. Muchas veces lo mezclaban con la música ítalo. Una banda muy bien lograda, con muy buen golpe, y 2 de sus grandes discos que ya también, muy difícil de conseguir esto. Este es uno de los grandes artistas que siempre me gustó de Alemania, Bernie Paul. En este álbum vienen grandes canciones logradas, muy bien logradas. Hay otro álbum hacia arriba donde viene En Dreams, en Sueños, pero este es un disco muy bien logrado, que sin duda, en este disco viene Atención Radio, una de las grandes canciones que se disfrutaban en la década de los 80. Un muy buen disco, muy difundido, y también a esta altura es de colección. Gloria Loring, Close My Eyes, el gran clásico de Ruth Taff en la versión femenina. Un disco que no se le dio mucho interés, que sí, lo escuchábamos en los boliches, pero como siempre digo, uno iba al boliche, paraba el oído y decía, ¿qué es eso? Y enseguida a buscarlo. Por suerte lo pude conseguir, es el original, es el importado, un disco de colección. Música country en francés. Muchos no se conoce de la música de Francia, y la música country de Francia tiene mucha riqueza. Este es un artista que de este disco le podemos sacar 3 canciones muy clásicas que por supuesto se disfrutaban en boliches como Elsinam. ¿Y por qué siempre nombro Elsinam? Porque Elsinam fue la catedral, el que le metió a toda la zona sur esto del americano, donde se bailaba realmente el americano, donde la fineza era eso, ir bien vestido, tener nivel, tener elegancia.
y donde se podían escuchar solamente estas cosas. Climax Blues Band, una agrupación de la década del 70 que en este disco editan una canción realmente lógica y que se bailó en el grupo de los americanos y que también se difundió en radio, en aquella gran radio que se llamaba Horizonte. La canción lógica de este disco se difundió en ese lugar. Grandes canciones, grandes artistas. Tenemos mucho para seguir disfrutando, pero el tiempo es muy tirano. Miren lo que me encuentro acá. El legendario disco de Hugo Raca, Vienen por vos. Música en castellano, pero que se disfrutó en todos lados. La radio a full. Pero claro, el clásico Vienen por vos. Una de esas perlitas que uno recuerda de la década de los 80. Que muchos de ustedes, si habrán comprado un disco de estos truchos piratas en la feria, seguramente venía esta canción, lo que es Americanos en castellano. Muchos recuerdos, muchos artistas. Y aquí, ya casi cerrando, tenemos mucha más música, pero bueno. Y aquí casi cerrando, tengo algunas cajitas, porque tengo seleccionado por discografía, para muchas veces no perderme. Uy, miren que tengo acá. Smokey. Espectacular esta banda, como siempre digo. San Francisco Bay, vienen canciones muy lógicas. Otro de los grandes, Moon Martin. Whisper, Long Gone Bad. Realmente grandes discos. Otro de los grandes álbumes de Smokey, la música de Smokey, aquí plasmada en el estilo country. Como ustedes pueden ver, música en formato de CD original. ¿Qué puedo decir de esto? Espejismo o Mirage, Fleetwood Mac, quizás el mejor disco de la década de los 80 de los Fleetwood Mac y el disco más bailado en los boliches de americano. Gypsy o Diane, How Long, grandes canciones. Entre tantas que podemos disfrutar. ¿Qué más tenemos por aquí? Oh, gran disco, Strangers in the Paradigm. Smokey, quizás para mí el mejor disco de esta agrupación. Y el álbum más difícil de conseguir. Como siempre digo, la música me gusta a nivel original. Los truchos y las copias las hacía yo para que ustedes las disfruten. Música de alto nivel, música para difundir, para disfrutar. Nuevamente Smokey. Fleetwood Mac. El legendario Moon Martin. Nuevamente Luna Sampler, Moon Martin. El Best Of de Smokey, un muy buen disco. Otro Best Of de Smokey. Fleetwood Mac, Tango in the Night, un gran disco de la década de los 80 también. El doble en vivo, otro gran disco. Otro buen disco en vivo de Fleetwood Mac. Los dos discos de la década del 70, de fines de los 70, que lo marcaron a Fleetwood Mac: Touch, Colmillo y Rumors. Acá viene Dream, sin duda alguna. Dos discos clásicos y que no pueden faltar en ninguna discoteca. También los tengo editados en formato de vinilo. Y ya casi nos estamos despidiendo de esta gran tarde, porque realmente es lindo disfrutar de la música. ¿Se acuerdan de Eagles? El doble en vivo. Una de estas noches, Eagles. El recital acústico de Eagles. El disco número 4 de Eagles. Hotel California. Desperado. Y un gran éxito de Fleetwood Mac, pero de la primera época, donde viene la versión original de Albatros. Un poquito, una reseña en esta tarde de domingo, para disfrutar entre amigos, para que ustedes también aprendan. Nos gusta recordar con mi hija Florencia, nos gusta a veces subir algunas fotos. Muchas veces amigos me llaman para pedirme algún consejo por alguna banda.
Mi fuerte siempre fue el rock and roll, el rockabilly, el rhythm and blues. Pero esta música no se puede obviar, esa música tampoco. El country, la música dance, la música disco. Y en algún momento podemos mostrarle todos los discos que tengo para aquellos fanáticos, que sé también que hay muchos fanáticos de ese estilo. La música de Gapul. Acá me quedaron 3 discos acá arriba de la mesa de los hermanos Hofmann & Hofmann, alemanes. En este disco viene el clásico de Rupert Holm, Him, y el gran clásico de Tommy James, que Tommy James, el líder de los Shoulders, lo graba allá a principios de la década del 70, aquel gran clásico que se llamó No hay dos sin tres. En esta viene la versión por el dúo Hofmann en alemán, junto al clásico Him, él, de Rupert Holm. El dúo Hofmann alemán, y aquí 2 discos más de Hofmann. A esta altura, discos de colección. Y espero que hayan disfrutado de esta tarde, espero que hayan disfrutado un poquito de esta música. Como me dijo ese muchacho, yo también subo discos. Primero, para subir discos tienen que estar cuidados. Cuando hace un ratito vi esa foto, vi que no tiene ningún tipo de cuidado. No quiero ni ver cómo están adentro. Y sin duda alguna, muchas veces hay que dejar la necedad de lado. Los necios no logran nada. Con el tiempo se van quedando solos. Los necios se mueven así, para adentro. Lo que uno sabe lo tiene que brindar con el otro. Lo que uno sabe lo tiene que disfrutar con el otro, con ustedes, con todos. En algún momento iba a poner una escuela para enseñar estas cosas. Pero bueno, la vida lo va llevando por distintos caminos y hoy me dedico a mi hija, me dedico a mi vida, me dedico a mi trabajo, a mis amigos. Y vuelvo a repetir, gracias por hacerme acordar de estas cosas, porque me tomé el tiempo de irme hasta arriba y bajar algunos discos del altillo, algunos, porque tengo cantidades, ya les digo, no. Pero quizás entre estos discos hay mucha historia, unas insignias terribles, y vuelvo a repetir, para aprender en la vida no hay que ser necio, hay que estar abierto y hay que estudiar. Como siempre digo, DJ hoy hay por todos lados, brotan de abajo de la tierra. Pero aquellos que tuvimos la magia con las manos para manejar estos discos, ya quedan muy pocos. A Dios gracias yo me hice de grandes amigos, entre ellos un tipo que la tiene bien clara, que es Ricardo Silvani, que fue un DJ de Elsiland, que tuvo venta de discos. Fuimos muy amigos, somos amigos. Daniel Rodríguez, el Arlequín, otro que fue DJ de Caramel, gran amigo, un gran tipo. Otro que manejaba bien los discos, el polaco Disa. Hoy se dedica a hacer audio pesado. El chileno, que era el DJ de Caos, ese ya es mi palo, en el palo del rock and roll, del rockabilly. Son gente que sabe de lo que uno habla y que valora estas cosas. Y bueno, este muchacho que entró en esta polémica, que yo no lo conozco, realmente lo respeto. Cuando dice yo también subo disco, es como que me quiso mojar la oreja, ¿no? Te enseño y te explico cómo son las cosas, cómo es el mundo del americano. ¿Querés saber del rockabilly? ¿Querés saber del rhythm and blues? ¿Querés saber del blues? ¿Querés saber del jazz? Y no hablemos porque mi hija Florencia o cualquiera de los que me conocen saben que también soy coleccionista de tango y que vivo para la música. Yo no voy a pasar música sin saber lo que estoy pasando. Y si yo paso música y digo, estamos pasando una canción de Hofmann & Hofmann, se grabó en el año 1980, bajo el sello Relax, un sello europeo, corte número 2, corte número 3, o el corte que sea, cara interna, disco B, cara externa, disco A, y así con todo. Siempre tratando de hacer un poco de docencia para que la gente aprenda.
acá frente a mi casa estaba la feria de Sensabello. En esa feria conocí mucha gente que venía y me preguntaba por canciones y venía y yo se las grababa, porque en aquel tiempo, mediados de la década de los 90, cuando empezó la música en audio digital y que se vendía todavía cassette y se grababan discos en CD, muchos los grababa yo. Yo fui quien hizo Las Noches de Americano, Las Diosas del Country, La Catedral del Rock. Mucha música salió a la venta gracias a mí, pero porque, bueno, gracias a eso y gracias a la música también me pude terminar mi casa. Hoy ya no lo haría. Luego vino internet, la gente empezó a bajar música en internet, pero no es lo mismo. No es lo mismo ni siquiera el CD a esto. El sonido que tiene esto es incomparable. Así que bueno, le agradezco a mi hija por perderse un tiempito conmigo, pero yo sé que a ella le gusta y este es el legado. Esto y todo lo que hay arriba, que son miles de discos. Este es el legado de ella. Hoy lo tengo esto como si fuera un museo. Pero nunca está la oportunidad para decir, ¿querés saber de algo? ¿Necesitas algo? Acá estamos, para ayudar a la gente, para disfrutar de la música. Y vuelvo a repetir, no hay que ser necios, hay que aprender, hay que leer mucho. Vuelvo a repetir, DJ está llenos con computadora, con DJ virtual, pero a la hora de pasar música con esto, la bandejita y el auricular acá, ya quedan pocos. Y para saber enganchar, porque antes se enganchaba, no se mezclaba. Así que bueno, como siempre, muchas gracias. Estoy sacando unos cuantos años a este muchachito que se comunicó, pero lo respeto. Así que yo también subo discos, pero no porque quiero, sino porque me encanta enseñar, me encanta que la gente aprenda. Un abrazo grande para toda la gente, quien les habla, Néstor Ordóñez, mi hija Florencia, y bueno, en algún momento